Muchas veces abrimos nuestros labios y decimos que aceptamos al Señor en nuestro corazón. Muchas de las veces abrimos nuestra boca para orar al Señor y pedirle a nuestro Señor que haga algo a nuestro favor. ¿Qué estamos haciendo nosotros a favor de nuestro Señor? La resurrección de Cristo no es un acto independiente, hermanos, desconectado de la cruz. La cruz y la resurrección de Cristo, hermanos, no deben ser considerados como dos eventos salvíficos separados, sino como dos aspectos de un solo acto redentor en Cristo Jesús. Su relación es clara por el hecho de que los evangelistas representan los sufrimientos y muerte de Cristo íntimamente conectados con su resurrección, con un evento inseparable. Para el apóstol Pablo, hermanos, era necesario que el Cristo muriese y que fuera resucitado entre los muertos para ser Señor de vivos y muertos. Y empiezo con esta pregunta: ¿estamos muertos? ¿Aún seguimos muertos nosotros o estamos vivos glorificando el nombre de nuestro Señor? Decir de labios para afuera que nosotros somos hijos de Dios, decir de labios para afuera que nosotros somos representantes de Cristo, son dos cosas diferentes a llevarlo a los hechos y verdaderamente representar a Cristo y ser evangelizadores de Cristo. El mundo ha tratado, y Satanás, que los tiene dominados y cegados, tratan de confundirlo que es un día que común y corriente como otro de los otros días. Es más, Satanás se ha encargado de decir que es un día o el día de la coneja que anda escondiendo huevos en el parque. Y Satanás se está encargando de cegar el entendimiento aún de los escogidos. Porque hoy en día muchos cristianos, pero muchos que se dicen ser hijos de Dios, participamos también en las obras de Satanás, que nos hace creer y hacemos menos la obra redentora que hizo nuestro Señor en la cruz, y dejando esa tumba vacía para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros debemos de entender bien, claramente, el mensaje que tenemos de Cristo, el mensaje que está escrito en estos 66 libros. El mensaje de Cristo fue predicado desde el Antiguo Testamento, que iba a venir un Salvador, que iba a venir uno a morir por nosotros, pero que también iba a resucitar para darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros no le creímos, como decía el canto. Nosotros no le creemos a las promesas que el Señor ha dicho en su palabra, a las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y no le creyeron. Hermanos, si quiere platicar, salga hacia afuera y platique. Usted supiera el dolor que siento en mi estómago, y predicando aquí para la gloria y honra de nuestro Señor. Mateo 28. Mateo 28, 6. Cuando lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor.
Amén. Amén. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Amantísimo Padre Celestial, vuelvo a ti, Señor. Señor, que seas tú tomando en este momento, Padre, mi cuerpo, Señor. Señor, tú sabes, Padre, lo que yo estoy padeciendo, Padre. Tú conoces, Señor, mi sentir. Conoces mi corazón, Padre. Que yo tengo un corazón solamente, Señor, de agradecimiento contigo, Padre, por lo que has hecho, Señor. Porque un día hace 2017 años, Señor, dejaste esa tumba vacía, Padre, para darnos vida eterna, Señor. Señor, me pongo en tus benditas manos, Padre, para que seas tú hablando, Señor, a través de mis labios. Que no salgan palabras mías, Señor, a las cuales puedan lastimar a tu iglesia, sino que salgan palabras tuyas, Señor, que edifiques, Padre, a tu cuerpo, que edifiques, Señor, a tu pueblo, Señor, que nos des palabras de vida eterna, Padre Santo, y que salgamos de este lugar, Señor, edificados, glorificando tu santo nombre, Señor. Señor, sé con nosotros, sé con tu novia, Señor. En tus manos estamos, porque lo hemos orado en el nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento, hermano. La resurrección del Señor, hermanos, es algo que debemos de estar nosotros impactados. La resurrección del Señor es algo que a nosotros debe de llenarnos de gozo. La resurrección del Señor, hermanos, es algo que nosotros debemos de tener en mente, debemos de analizar, debemos de mirar y debemos de practicar la resurrección de nuestro Señor. No es un hecho simbólico como nos hacen creer, es un hecho real que el Señor ha dejado esa tumba y ha resucitado, el único que ha resucitado de entre los muertos, el único que ha tenido el poder para poder vencer la muerte, y ese se llama Cristo Jesús. Ese se llama Cristo Jesús, que un día decidió ir a la cruz a venir a pagar el precio por usted y por mí, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna y ver y estar con Él un día gozando de lo que Él tiene para cada uno de nosotros, de aquellos que han aceptado al Señor genuinamente, de aquellos que se han arrepentido genuinamente y hacen la obra de nuestro Señor. Porque no solo basta creer y alzar la mano y decir sí, yo creo, y dejar totalmente todo olvidado. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser hacedores de la palabra de nuestro Señor y no solamente oidores de la palabra de nuestro Señor. La resurrección del Señor, hermanos, es predicha por Él mismo. Él les predicó a sus apóstoles anteriormente, pero no le creyeron como nosotros aún no le creemos que el Señor ha resucitado. Mateo 16. Mateo 16, 21. Lo tenemos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Hermanos, el Señor mismo nos dice a nosotros, pero muchos de nosotros no conocemos la palabra porque no estamos conectados en el mismo canal con nuestro Señor. Pedro mismo le reclamó y le dijo: Señor, no permitas que esto te acontezca, no permitas, Señor, que esto te suceda, porque nosotros te seguimos a ti. Hermanos, el Señor mismo reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es un acto que debemos de tomar en cuenta nosotros y debemos de vivirlo a la pie de la letra y no ser de tropiezo como Pedro lo era en ese momento para nuestro Señor. No le creyeron. Pedro mismo, cuando el Señor fue a la cruz, cuando el Señor murió en la cruz y lo sepultaron, que él estaba con los ricos, porque dice la palabra del Señor que con los ricos iba a ser su sepultura, y estuvo con los ricos en el mejor sepulcro que José de Arimatea había hecho para él. Para cuando él muriera, él fue y pidió a los sacerdotes el cuerpo de Cristo. Dijo: ¿saben qué? Denme el cuerpo del Señor para ponerlo en un sepulcro que nadie había usado, porque él fue sepultado entre los ricos. Pedro no le creyó, como muchos de nosotros aún no le creemos a nuestro Señor, como muchos de nosotros aún dudamos de nuestro Señor. Pedro, después de estar con él tres años andando y caminando con él, viendo todo lo que el Señor hacía, viendo todos los milagros que el Señor hacía, viendo el Pedro mismo que levantó a Lázaro de los muertos, y no le creyó como nosotros aún no le creemos a nuestro Señor. Porque Pedro, cuando el Señor fue a la tumba, Pedro lo primero que hizo fue a pescar, como nosotros nos vamos también de las manos de nuestro Señor, porque no le creemos. Nos falta amor por nuestro Señor. Cuando nosotros verdaderamente vemos el sacrificio que hizo nuestro Señor, vamos a abrazarlo, vamos a ungirlo, estamos con un corazón agradecido cuando verdaderamente le creemos a nuestro Señor. ¿Cuántos Pedros hay aquí? Porque no le creemos a nuestro Señor. Dudamos del poder que tiene nuestro Señor. Pedro primeramente fue a la barca a pescar, porque no le creyó que iba a resucitar. El Señor ya se fue. ¿Yo qué quiero aquí? Ya se fue mi amo, pues yo me voy a regresar a la vida que yo tenía. Y no le creyó, como nosotros dudamos de nuestro Señor. Muchos de nosotros decimos: pastor, pero aquí estoy. Pero tu corazón, ¿dónde está? Tu mente, ¿en dónde está? Si te entregas verdaderamente a Dios, entrégate de todo tu corazón, que se vea la convicción que hay en ti, que se vea el agradecimiento que hay en ti hacia nuestro Dios, a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a lo que Él hizo dejando esa tumba vacía. La resurrección del Señor cumplida por Él mismo. Marcos 16. Marcos 16, 5. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así en Marcos 16, 5.
Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí, mire el lugar en donde le pusieron. Pero oí, decía a sus discípulos y a Pedro, y decirle a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veráis como él les dijo. Hermanos, el Señor ya le había dicho, el Señor ya le había dicho a sus discípulos que él iba a resucitar, que él era necesario que fuera a la tumba, que era necesario que fuera a la cruz para poder redimirnos a usted y a mí, para poder alcanzar salvación usted y yo. Porque si el Señor no hubiera ido a la cruz, no hubiéramos alcanzado salvación. Y si fue a la cruz y no hubiera resucitado, tampoco de nada serviría. Como tampoco de nada sirve, hermanos, lo que nosotros muchas de las veces hacemos a espaldas supuestamente de nuestro Señor, que no se va a dar cuenta. Hermanos, Él cumplió su promesa. Él cumplió su promesa de ir a la cruz y pagar el precio por usted y por mí. Él cumplió su promesa de que iba a resucitar y resucitó. Y hago una pregunta personal y respóndesela a Dios. ¿Estás cumpliendo tú lo que un día le prometiste a nuestro Señor? ¿Estás cumpliendo tú lo que un día dijiste y hiciste esa profesión de fe? Sí, yo te acepto, Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, dejo a un lado todo lo que venía caminando, Señor, para que me des vida eterna. Y muchos de nosotros no cumplimos. Muchos de nosotros no hemos cumplido lo que una vez declaramos con nuestros labios. Sí, yo me arrepiento de todo corazón. Mentiras, aún no te has arrepentido, aún no te has entregado verdaderamente a Dios, aún verdaderamente no escuchas la voz de nuestro Señor, porque aún seguimos igualmente que el mundo, aún seguimos viviendo igual que el mundo. ¿Qué hay de diferencia entre usted y el mundo? Ninguna. Porque hacemos las mismas cosas que hace el mundo. ¿Cuántos cristianos ahorita miré por allí a unos chiquitos que salieron con un montón de huevos? Y le digo al pastor Lee: pastor, ¿a poco ustedes creen en los huevos? Esa es una mentira de Satanás. ¿Cómo voy a creer que hijos de Dios que profesan ser cristianos, que profesan, vienen y adoran al Señor, vayan a participar con el mundo? No estás cumpliendo la promesa que le hiciste a nuestro Señor, y Él la cumplió al resucitar al tercer día para darnos vida eterna. Amén. Si usted piensa que está cumpliendo la promesa del Señor: pastor, es que yo sí cumplo, es que yo sí vengo todo el miércoles, los viernes, los domingos, yo sí cumplo, pastor. Le estás obedeciendo, le estás sirviendo, le estás agradando, estás amando. ¿Qué no dice que el segundo mandamiento y más grande es: amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Lo estás cumpliendo? Hágase autoconciencia y dígale al Señor: Señor, yo sí lo estoy cumpliendo, porque te estoy amando a ti primeramente, y estoy amando a mi enemigo, estoy amando a aquel que me bofeteó, como dice tu palabra. Yo sí estoy cumpliendo, Señor.
Está cumpliendo amando al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, porque amamos más a nuestra familia que a Dios. Porque amamos más el trabajo que a Dios. Al trabajo no fallamos, pero a la iglesia sí fallamos. ¿Por qué? Porque amamos más al trabajo que a Dios. Amén. Pastor, pero yo sí lo obedezco. ¿En qué lo obedeces? Dice la palabra del Señor, la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos. ¿Cuántos has hecho? ¿A cuántas personas les has hablado? ¿A cuántas personas les has entregado el plan de salvación? ¿A cuántas personas has invitado a que vengan a adorar a nuestro Señor? Él cumplió. ¿Está cumpliendo usted? Nos falta, pero nos falta muchísimo. El Señor cumplió su promesa al pie de la letra. Él la cumplió. Y dice la palabra del Señor: y por todo el mundo a predicar el evangelio. Pastores, que yo no tengo papeles. Y usted piensa que los misioneros sí tienen. Es que usted piensa que los misioneros sí tienen dinero para andar sonando puertas, para hacer el trabajo que usted y yo no queremos hacer. Amar a nuestros enemigos como a nosotros mismos. Los estamos amando. Si no nos amamos entre nosotros, que somos un cuerpo pequeño, continuamos a amar a aquel que nos ha bofeteado. Ya lo buscaste de todo tu corazón. Ya eres un hacedor de su palabra y no solamente un oidor de su palabra. Porque muchos podemos decir que tenemos toda la Biblia, que no sabemos toda la Biblia, pero aplicarla es lo importante. Él cumplió su palabra en resucitar. ¿Cómo lo estamos cumpliendo nosotros? Ya te estás santificando, ya te santificaste para nuestro Señor, porque la palabra del Señor es clara y nos dice claramente que nadie sin santidad mirará el reino de los cielos. ¿Y qué estás haciendo tú para cumplir la promesa de nuestro Señor, para cumplir la palabra de nuestro Señor? ¿Qué estamos haciendo? No nos gusta esforzarnos, no nos gusta sacrificarnos, y lo miramos en la mañana, 3, 4, 5 por ahí, que se dieron a la tarea de sacrificar una hora de sueño para poder venir a alabar el nombre de nuestro Señor. La resurrección del Señor cumplida para nuestro beneficio. Romanos 8:34. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermano. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que te va a condenar? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que condena? El que murió. ¿Y quién es el que murió? El que resucitó. ¿Y quién es el que resucitó? El que está sentado a la diestra del Padre, para interceder aún por usted y por mí. Así como le dijo al Padre en la cruz, así como le dijo al Padre en la cruz cuando le estaban crucificando a aquellos soldados y que le pusieron todavía la lanza y le atravesaron su costado, les dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Así está intercediendo por usted y por mí. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. A fulano, a sutano, ponga su nombre, porque usted y yo le seguimos fallando.
a nuestro Señor, porque usted y yo le seguimos faltando a nuestro Dios, aquel que fue a morir a la cruz y todavía tiene ese corazón para interceder por cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque Él sigue intercediendo por nosotros, hermanos. Él está a nuestro favor, el que resucitó, el que nos amó, el que nos dice en su palabra: hijitos míos, no pequéis. Pero por si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, aquel que está intercediendo, aquel que está abogando por usted y por mí, a Jesucristo, el justo. Yo quiero tener ese abogado. Yo quiero que ese abogado me defienda. Hermanos, Él cumplió su promesa para nuestro beneficio, para darnos vida eterna, para interceder por nosotros. Él cuida de nosotros, Él está con nosotros. Y dice su palabra que no nos va a dar más, algo de lo que nosotros no podamos resistir. Este dolor va a desaparecer, pero su palabra jamás va a desaparecer. Amén. Amén. Él nos bendice, Él nos cuida. Hermanos, el que resucitó es el que nos da todo. Solamente está en usted y en mí obedecerlo. Él no quiere nada a las fuerzas. Y si tú quieres creerle, como decía el canto, si tú quieres hacerlo tu Señor, si tú quieres obedecerle, si tú quieres hacerlo tu abogado, si tú quieres hacerlo tu Dios, si tú quieres servirle, hoy es el día en el que Él resucitó. Y si tú quieres resucitar con Él, solo, hermanos, voy a hacer una cosa diferente. Ponte de pie si tú estás dispuesto a pagar ese precio. Allá en Siria sí van y matan a los cristianos, allá sí van y entierran le mochan la cabeza a los cristianos, y nosotros no tenemos el valor de pararnos y decirnos: aquí estoy, Señor, heme aquí, Padre, heme aquí. Hermano, si usted está dispuesto, Cassandra, prepárate. Si tú estás dispuesto a obedecerlo, a hacerlo tu Dios, a cumplir la parte que te corresponde a ti, no la parte que le corresponde al Señor. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo al dejar una tumba vacía. La parte que te corresponde a ti, si tú lo quieres hacer tu Dios, ponte de pie, porque quiero orar por ti. Si tú no lo quieres hacer tu Dios, permanece sentado. Hermano Ozzy, si nos ayuda con la música. Hermano Omar, después de que entre para adentro yo, empieza a tocar unos cantos en la música. Vamos a hacer esto, hermano. Hoy es el día en que debemos de ponernos en las manos de Dios. Hoy es el día en que nosotros podamos estar dispuestos a resucitar con Él. Hoy Cassandra se va a bautizar. Hoy ella dio ese paso de obediencia. Ella se sacrificó. Ella se vio su convicción y va a dar ese paso de obediencia. Si tú quieres entregarte al Señor y hacerlo tu Dios, inclina tu rostro para orar por ti.
Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, porque hace 2017 años, Padre, dejaste esa tumba vacía, resucitaste, Señor, para darnos vida eterna. Señor, te pido, Padre Santo, por esta tu congregación, Señor, por este tu pueblo, Padre, que seas tú, Señor, con cada uno de los que están parados, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que tome el control de sus vidas, Padre. El que tome el control, Señor, de cada uno de ellos, Padre Santo, para que de hoy en adelante, Señor, vean verdaderamente que están vivos, Señor. Porque parece que estamos muertos, Padre. Porque parece que aún seguimos muertos, Señor, en nuestros delitos y pecados, Padre. Señor, hace 2017 años tú resucitaste, Padre. Señor, resucita, Señor, a tu pueblo, Padre. Que despierte tu pueblo, Señor. Que se levanten hombres, que se levanten mujeres, Señor, para que te sirvan, Padre, como tú te lo mereces, Señor. No como nosotros queremos, Señor, que cuando nos sobra tiempo, si tenemos tiempo, Señor, no. Tú no quieres migajas, porque tú no eres ningún limonero, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Te pido, Señor, por este tu pueblo, Padre, que lo despiertes, que lo resucites, Señor, para que puedan, Padre, hacer tu obra como tú nos mandas en tu palabra, Señor. Sé, Señor, con esta tu iglesia, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.